todo quiero saludar a la audiencia, a quienes participan de esta actividad educativa, plantearles un tema que es de mucha actualidad, que tiene que ver con cuáles son los caminos, las vías para poder iniciar un proceso de cambio o de convocatoria de una nueva constituyente para crear una nueva carta constitucional que nos guíe en este tránsito de la historia que recorre el pueblo colombiano. El artículo 306 y siguientes de la Constitución colombiana establece unos mecanismos para poder convocar una asamblea constituyente. Estos mecanismos son absolutamente restrictivos en el sentido que solo se puede convocar una nueva constituyente a iniciativa del presidente y mediante una ley que aprobará el Congreso de la República, que invitará al pueblo colombiano a participar en un referendo en el cual le hará una pregunta a la población si está de acuerdo con convocar una nueva constituyente, sí o no. Si esta convocatoria mediante el CID es mayoritaria, entonces volverá al Congreso de la República para reglamentar, de acuerdo con el presidente de la República, los mecanismos de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Digamos que entonces todo está en manos del Ejecutivo y del Legislativo y de la rama jurisdiccional, quien avala si ese referendo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. En ese marco entonces el pueblo no aparece. La población, hombres y mujeres, colombianos y colombianas, no tienen en ese marco de la convocatoria solamente si los convocan a votar para decir si sí o si no están de acuerdo con la nueva convocatoria de una constituyente. De tal manera que en este marco la iniciativa para hacer viable esa posibilidad está en manos del presidente. En el caso nuestro, el presidente ha planteado una posibilidad de arrancar en construir un proceso constituyente, que es organizar el poder popular en las veredas, en las comunas, en los barrios, en los campos, en las ciudades, en las universidades, en los colegios, en donde haya población, organizarnos de tal manera que comencemos a estudiar, a analizar y a buscar alternativas para inducir a la mayor cantidad de pobladores de nuestro país de la necesidad de convocar una constituyente y producir un hecho político como el de la séptima papeleta, que dijeron los estudiantes y unos ciudadanos que era necesario en una elección ordinaria introducir una papeleta diciendo queremos una asamblea constituyente para cambiar la Constitución del 86. En este caso requerimos hacer algo similar, pero con grandes movilizaciones, porque para poder cumplir lo que establece la Constitución hoy se requiere transformar la correlación de fuerzas del Congreso de la República, que permita a iniciativa del presidente producir la ley que autorice la convocatoria de un referendo para preguntarle al país si están o no de acuerdo con la convocatoria de una constituyente. Este aspecto tiene que invitar también a que en ese referendo se diga que se quiere cambiar de la Constitución, porque de lo contrario sería plantear también por el Congreso de la República un plebiscito donde se le pregunte a la gente de manera directa si o no quiere una constituyente, porque en el referendo entonces hay que decir si quiere un cambio de Constitución, en qué artículo, qué estructura de la Constitución, es decir, el cambio parcial o digamos sectorial del contenido de la Constitución, para que la gente diga sí o no, que fue lo que se intentó. Acuérdense ustedes en el primer gobierno de Uribe, donde se hizo un referendo para cambiar parcialmente la Constitución
y que fue derrotado ese referendo en un 90%. De tal manera que también hay la viabilidad del plebiscito que diga una pregunta si está de acuerdo con el convocar una nueva constituyente o si está en contra de convocarla. En ese plebiscito se pregunta sí o no, y también debe ser aprobado mediante una ley por el Congreso de la República a iniciativa del presidente. Son dos mecanismos que pueden desarrollarse, pero que son igualmente complejos si el presidente quiere, pero el Congreso no da la mayoría para eso, que requiere una mayoría calificada. Entonces no podremos adelantarlo, sino de acuerdo a las dos ramas, legislativa y ejecutiva. Por eso, para Uribe era sencillo, porque él tenía la mayoría absoluta del Congreso y la oposición era una minoría ínfima, y convocaron ese referendo. Pero ahora, como están las condiciones, es muy difícil que el presidente de turno tenga la mayoría, o por lo menos cuente con la absoluta mayoría calificada del legislativo, y eso hace imposible que se convoque una asamblea constituyente. Entonces necesitamos avanzar en la organización del poder popular, pensar en transformar en las próximas elecciones este Congreso, volver a ganar la presidencia de la República y consolidar el cambio de modelo económico que el país requiere para salir de esta desigualdad, de esta miseria y de este engaño de democracia, que ni es democracia, ni hay libertad, ni tenemos posibilidad de crecer como seres humanos, ni la familia ni los individuos, porque el nivel de desigualdad y de concentración de la riqueza es muy alto y el nivel de pobreza es muy grande. Eso es a lo que les queremos invitar, les queremos llamar para salir a organizarnos, no creer en las mentiras, en los engaños que son de lo que viven los grandes medios de comunicación para engañar, entorpecer y evitar que este pueblo se organice, avance y pelee por los cambios, las transformaciones estructurales que queremos.